Mi esposo armó un escándalo y pidió el divorcio durante la fiesta de fin de año de la empresa. «Arruinas mi reputación», dijo. Cuando su jefe llegó, me estremecí al reconocerlo. Entonces me llamó frente a todos y dijo: «Te he buscado durante 20 años. Todavía te amo». Mi esposo no podía creer lo que vino después. «Me encanta que estés aquí. Acompaña esta historia hasta el final y dime en los comentarios desde qué ciudad me ves, así sabré hasta dónde ha llegado». Nunca pensé que 25 años de matrimonio terminarían de esa manera. Estaba parada junto a la mesa de canapés en el salón de fiestas de la empresa donde trabajaba Isidro, sosteniendo una copa de champán que había perdido todo su sabor. Las luces doradas del candelabro principal creaban un ambiente elegante, pero yo me sentía completamente fuera de lugar en mi vestido azul marino, el mismo que había usado en 3 fiestas corporativas anteriores. La música de jazz suave llenaba el aire, mezclándose con las risas y conversaciones de los empleados de mayor rango y sus esposas. Yo sonreía educadamente cuando alguien me dirigía la palabra, pero la mayor parte del tiempo permanecía en silencio, observando a Isidro moverse entre los grupos como si fuera el dueño del lugar. A sus 56 años, él se había vuelto exactamente en el tipo de hombre que yo no reconocía cuando lo conocí hace más de 3 décadas. «Lidia, querida», me dijo Patricia, la esposa del director de marketing, acercándose con esa sonrisa artificial que las esposas ejecutivas habían perfeccionado. «¿Cómo está todo en casa? Isidro parece estar muy concentrado en su trabajo últimamente». Asentí, tomando un sorbo de champán para ganar tiempo antes de responder. «Sí, ha estado muy ocupado. Ya sabes cómo es esto del fin de año». Patricia asintió comprensivamente, pero pude notar algo en sus ojos, una especie de lástima mal disimulada que me hizo sentir incómoda. Durante los últimos meses, había comenzado a notar esas miradas en más personas, como si supieran algo que yo no sabía, como si fuera la última en enterarme de mi propia vida. Isidro estaba del otro lado del salón, hablando animadamente con un grupo de colegas. De vez en cuando me miraba, pero no con cariño, sino con una expresión que había aprendido a reconocer en los últimos años: fastidio. Como si mi presencia fuera un recordatorio molesto de responsabilidades que preferiría no tener. Recordé la mañana de aquel día, cuando le pregunté si quería que preparara algo especial para la cena después de la fiesta. Su respuesta fue seca, casi cruel. «No te preocupes por eso, Lidia. Probablemente llegue tarde y muy cansado». No me miró mientras hablaba, manteniendo los ojos fijos en su teléfono, como si fuera más interesante que la mujer con quien había compartido más de 2 décadas de su vida. El ambiente en el salón era cada vez más animado. Los canapés de salmón y caviar desaparecían rápidamente de las bandejas plateadas, y el aroma del champán caro se mezclaba con los perfumes costosos de las mujeres presentes. Yo trataba de concentrarme en estos detalles para no pensar en la creciente sensación de que algo estaba terriblemente mal. Fue entonces cuando Isidro se acercó al micrófono principal. Mi corazón se aceleró por un momento, pensando que tal vez haría algún comentario agradable sobre la empresa, sobre el año que terminaba, sobre nosotros. Qué ingenua fui. «Buenas noches a todos», comenzó con esa voz segura que había desarrollado en sus años de carrera corporativa. «Antes de que termine esta maravillosa velada, hay algo que necesito compartir con ustedes». El salón se quedó en silencio gradualmente. Las conversaciones se detuvieron, las copas dejaron de tintinear, incluso la música parecía haber bajado de volumen. Sentí todas las miradas dirigirse hacia Isidro y, por extensión, hacia mí. «Como muchos de ustedes saben», continuó, «este ha sido un año de grandes cambios y decisiones importantes en mi vida. Y creo que es hora de ser completamente honesto sobre una de ellas». Mi respiración se volvió superficial. Había algo en su tono, una frialdad calculada que me hizo saber que lo que venía a continuación cambiaría todo. Busqué sus ojos, pero él evitó mi mirada deliberadamente. «Lidia y yo nos estamos divorciando», anunció como si estuviera dando el reporte del clima.
De hecho, ya he iniciado los trámites legales. Creí que era importante que lo supieran porque algunos de ustedes han sido testigos de lo mucho que mi matrimonio ha afectado mi desempeño profesional. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí como si el suelo se hubiera abierto debajo de mis pies. Las miradas se dirigieron hacia mí, algunas de shock, otras de lástima, unas pocas de morbosa curiosidad. Mi copa temblaba en mi mano, y por un momento pensé que podría desmayarme. Pero lo peor aún no había llegado. La verdad, continuó Isidro, y ahora sí me miró directamente, es que Lidia siempre ha sido un obstáculo para mi crecimiento profesional. Su negatividad, su falta de ambición, su manera de verme como si fuera un fracaso, todo eso ha sido un peso muerto en mi carrera. Arruinas mi reputación, me gritó, señalándome con el dedo como si fuera una acusada en un tribunal. Esas palabras me golpearon como puñetazos físicos. 25 años de matrimonio, 25 años de apoyar sus sueños, de sacrificar los míos, de sonreír en fiestas como esta mientras él brillaba y yo me convertía en una sombra. Y ahora me acusaba de ser su problema, su obstáculo, la razón de sus fracasos. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos, pero me negué a llorar frente a todas esas personas. Patricia me tocó el brazo suavemente, murmurando algo sobre sentirse muy mal por mí, pero sus palabras se perdieron en el zumbido de mi propia humillación. Isidro había terminado su discurso y ahora recibía palmadas en la espalda de algunos colegas, como si acabara de anunciar una promoción en lugar de destruir públicamente a su esposa. Otros lo miraban con desaprobación, pero nadie dijo nada en mi defensa. Nadie se acercó para ofrecerme apoyo real. Fue en ese momento de completa devastación que vi una figura moverse entre la multitud. Un hombre alto, elegantemente vestido, con cabello gris perfectamente peinado y ojos que reconocí inmediatamente a pesar de los 20 años que habían pasado. Mi corazón se detuvo por completo. Severiano. Él me estaba mirando con una expresión que combinaba shock, ira y algo más profundo. Algo que no había visto en los ojos de ningún hombre durante décadas. Amor genuino. Comenzó a caminar hacia el escenario con pasos decididos, y todos en el salón se apartaron automáticamente de su camino. Era él. Después de todos estos años, después de todo lo que había pasado, Severiano estaba ahí, y por la manera en que se movía, por la determinación en sus ojos, supe que lo que fuera que iba a suceder cambiaría mi vida para siempre. Mi humillación se transformó en algo completamente diferente, anticipación pura y aterradora. Mientras Severiano se acercaba al escenario, mi mente se llenó de recuerdos que había tratado de enterrar durante más de 2 décadas. Era como si alguien hubiera abierto una caja fuerte que había mantenido cerrada por pura supervivencia emocional. 1989. Yo tenía 20 años y estudiaba literatura en la Universidad Nacional. Severiano tenía 22 y cursaba Administración de Empresas. Nos conocimos en la biblioteca durante mis horas de trabajo de medio tiempo, cuando él se acercó preguntando por libros de estrategia empresarial. Recuerdo perfectamente ese primer encuentro. Llevaba una camisa blanca que resaltaba su piel morena y tenía esa sonrisa que me hizo olvidar por completo el libro que estaba catalogando. «Disculpa», me había dicho con una voz suave pero segura. «¿Podrías ayudarme a encontrar algo sobre gestión financiera? Es para un proyecto final». Lo que comenzó como ayuda académica se convirtió en largas conversaciones sobre literatura, sobre sueños, sobre el futuro que ambos imaginábamos. Severiano tenía una manera de escucharme que me hacía sentir como si mis palabras fueran las más importantes del mundo. Cuando le conté que quería estudiar medicina después de literatura, él no se rió como otros habían hecho. En cambio, me dijo que sería la mejor doctora que el mundo hubiera conocido porque tenía el corazón más grande que había visto. Durante un año completo, fuimos inseparables. Estudiábamos juntos en la biblioteca hasta que cerraba. Caminábamos por el campus entre las clases. Compartíamos sueños bajo los árboles de jacarandá que florecían cada primavera. Él me había regalado un reloj de oro delicado para mi cumpleaños 21, grabado con las palabras «Para siempre ese».
Ese reloj lo guardé durante todos estos años, escondido en una caja en el fondo de mi armario, como un tesoro secreto que Isidro nunca descubrió. Pero mi familia tenía otros planes para mí. Lidia, me había dicho mi madre un día de primavera de 1990. Ese muchacho no te conviene. Viene de una familia sin recursos, sin conexiones. Tú mereces algo mejor. Mi padre fue más directo. O terminas con ese noviecito de quinta, o te olvidas de que tengo una hija. Ellos ya habían elegido mi futuro. Isidro Mendoza, hijo de una familia acomodada, estudiante de ingeniería con promesas de un futuro próspero. Yo tenía 21 años y era demasiado joven, demasiado dependiente, demasiado asustada para enfrentarme a mi familia. La presión fue inmensa. Amenazas de cortarme los estudios, de desheredarme, de no volver a dirigirme la palabra. Recuerdo la última conversación que tuve con Severiano como si hubiera sido ayer. Nos encontramos en nuestro lugar favorito del campus, junto a la fuente central donde habíamos pasado tantas tardes felices. No entiendo, me había dicho con los ojos llenos de dolor. Pensé que lo que teníamos era real, Lidia. Pensé que estábamos construyendo algo juntos. Yo quería decirle la verdad. Quería explicarle la presión familiar, las amenazas, el miedo que sentía. Pero las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza. Si realmente te ama, luchará por ti. Si se rinde fácilmente, entonces no valía la pena. Así que mentí. Le dije que había conocido a alguien más, que lo nuestro había sido solo una etapa universitaria, que yo necesitaba algo más serio, más estable. Vi cómo mis palabras lo destrozaban, cómo su expresión cambiaba de confusión a dolor y finalmente a una frialdad que nunca había visto en él. «Entiendo», me dijo simplemente, poniéndose de pie. «Espero que seas feliz, Lidia. Realmente lo espero. Fue la última vez que hablamos». Severiano se graduó un semestre después y desapareció de mi vida. Yo me casé con Isidro 2 años más tarde, en una ceremonia grandiosa que mis padres organizaron como si fuera una fusión empresarial más que una celebración de amor. Los primeros años con Isidro no fueron terribles. Él era atento, ambicioso, proveía bien. Ganaba $2,500 mensuales en su primer trabajo y parecía destinado a grandes cosas. Pero gradualmente comencé a darme cuenta de que me había casado con la idea de un hombre, no con el hombre en sí. Isidro veía nuestro matrimonio como una sociedad conveniente. Yo era la esposa perfecta para su imagen, educada, de buena familia, capaz de ser la anfitriona elegante en sus eventos sociales. Pero nunca me vio realmente como Severiano lo había hecho. Nunca me preguntó por mis sueños abandonados. Nunca notó cuando dejé de sonreír genuinamente. Nunca se dio cuenta de que me había convertido en una versión pálida de quien solía ser. Durante 25 años había enterrado todos estos recuerdos. Me convencí a mí misma de que había hecho la elección correcta, que la estabilidad era más importante que la pasión, que el amor romántico era solo una fantasía juvenil. Pero ahora, viendo a Severiano caminar hacia el escenario con esa misma determinación que recordaba de nuestros días universitarios, todos esos sentimientos enterrados emergían como una avalancha. Él había cambiado, por supuesto. Las décadas habían añadido líneas alrededor de sus ojos y canas a su cabello, pero llevaba su madurez con una elegancia que Isidro nunca había tenido. Su traje era claramente caro. Sus zapatos de cuero italiano brillaban bajo las luces del salón, y había una autoridad en su postura que hablaba de éxito y confianza. Mientras él se acercaba al micrófono, pude ver que todos en el salón se habían dado cuenta de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Las conversaciones se detuvieron completamente. Las copas se quedaron suspendidas a medio camino hacia los labios, y hasta la música de fondo parecía haber parado. Isidro, que había estado disfrutando de la atención después de su cruel anuncio, se dio vuelta para ver qué había captado el interés de todos. Su expresión cambió drásticamente cuando vio a Severiano acercándose. Reconocimiento, confusión y luego algo que nunca había visto en mi marido, miedo genuino. Fue entonces que me di cuenta de algo que debería haber sido obvio.
Severiano no era solo un invitado más en esta fiesta. Por la manera en que todos lo respetaban, por cómo se apartaban automáticamente de su camino, por la expresión de pánico que ahora cruzaba el rostro de Isidro, era claro que Severiano tenía poder aquí, poder real. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo por encima de todos los otros sonidos del salón. Después de 34 años de vida, 25 de matrimonio loveless y décadas de preguntarme qué hubiera pasado si, estaba a punto de descubrirlo. Severiano tomó el micrófono y me miró directamente a los ojos. En esa mirada vi todo lo que habíamos perdido, todo lo que podríamos haber tenido y tal vez, solo tal vez, todo lo que aún podríamos tener. El silencio en el salón era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Severiano sostenía el micrófono con la misma seguridad con la que había sostenido mis manos 34 años atrás, cuando me prometía que conquistaríamos el mundo juntos. Sus ojos seguían fijos en los míos, y en ellos vi una mezcla de determinación y ternura que me hizo temblar. «Buenas noches», comenzó con esa voz profunda que había madurado, pero que seguía siendo inconfundiblemente suya. «Sé que esto es inusual, pero hay algo que necesito decir antes de que termine esta velada». Isidro se había quedado paralizado junto al escenario, su rostro había perdido todo el color. Pude ver sus ojos moviéndose nerviosamente entre Severiano y yo, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas cuyas piezas no encajaban en su comprensión limitada de la realidad. «Mi nombre es Severiano Castillo», continuó, «y soy el director general de esta empresa». Un murmullo colectivo recorrió el salón. Ahora entendía por qué todos se habían apartado de su camino, por qué había tanto respeto mezclado con temor en las miradas que recibía. Isidro trabajaba para él. Durante todos estos años, Isidro había estado trabajando para el hombre que yo había amado con cada fibra de mi ser en la universidad. «Lo que acaba de suceder aquí», dijo Severiano, y su voz se endureció ligeramente, «es completamente inaceptable. Ningún hombre debería humillar públicamente a su esposa, especialmente no en mi empresa, bajo mi techo». Sentí las lágrimas formándose nuevamente en mis ojos, pero esta vez no eran de humillación, sino de algo que no había sentido en décadas. La sensación de ser protegida, de ser defendida por alguien que realmente se preocupaba por mí. «Pero hay algo más», continuó, y ahora su voz se suavizó, volviéndose casi íntima a pesar del micrófono que amplificaba sus palabras por todo el salón. «Señora Mendoza, Lidia». La manera en que pronunció mi nombre me hizo sentir como si tuviera 21 años otra vez, como si estuviéramos solos en la biblioteca universitaria y él acabara de preguntarme por libros de gestión financiera. La he estado buscando durante más de 20 años. El impacto de esas palabras fue físico. Sentí como si alguien hubiera golpeado mi estómago con fuerza. ¿20 años? ¿Había estado buscándome durante 20 años? Cuando nos separamos en la universidad, continuó, y ahora toda pretensión de formalidad había desaparecido de su voz. Pensé que era porque había encontrado a alguien mejor, alguien que podía ofrecerte más de lo que un estudiante pobre de administración podía darte. Me dolió, pero lo acepté porque te amaba lo suficiente como para querer tu felicidad por encima de la mía. Cada palabra era como un puñal en mi corazón. Él había creído mi mentira. Durante todos estos años, había pensado que lo había dejado por alguien mejor, cuando la verdad era que nunca había amado a nadie más que a él. Pero hace aproximadamente 10 años, continuó, me enteré de la verdad a través de un amigo mutuo. Supe que tu familia te había presionado para terminar conmigo, que no había sido tu elección libre. Mi respiración se detuvo completamente. ¿Cómo había descubierto la verdad? ¿Quién le había contado? Desde ese momento he estado tratando de encontrarte. Contraté investigadores privados, seguí cada pista, busqué en cada ciudad donde pensé que podrías estar viviendo. Y cuando finalmente te encontré, descubrí que estabas casada. Las lágrimas ahora corrían libremente por mis mejillas. Patricia, que seguía junto a mí, me había pasado discretamente un pañuelo,
pero yo ni siquiera podía moverme para tomarlo. Respetaba tu matrimonio, dijo Severiano, o al menos respetaba lo que pensé que era tu elección de estar con alguien más. Así que me mantuve alejado. Pero cuando supe que tu esposo trabajaba para mi empresa, no pude resistir la tentación de estar cerca, aunque fuera indirectamente. Isidro había comenzado a retroceder lentamente, como si quisiera desaparecer entre la multitud, pero las miradas de todos los presentes lo mantenían clavado en su lugar. Su rostro mostraba una mezcla de pánico y comprensión gradual de que su carrera profesional acababa de tomar un giro catastrófico. Durante los últimos 5 años, continuó Severiano, he observado desde lejos, he visto cómo él te trata, cómo te ignora, cómo te ha convertido en una sombra de la mujer brillante y apasionada que conocí. Y esta noche, después de presenciar esa demostración de crueldad y cobardía, ya no puedo permanecer en silencio. Se hizo una pausa que pareció durar una eternidad. Pude sentir que todas las personas en el salón contenían la respiración, esperando lo que vendría a continuación. Lidia, dijo, y esta vez su voz tembló ligeramente. Todavía te amo. Te he amado durante 34 años, a través de 2 matrimonios fallidos míos, a través de toda una carrera construida con la esperanza de algún día ser lo suficientemente exitoso como para merecerte. Te amo ahora mismo, parada ahí con ese vestido azul que hace que tus ojos brillen como las estrellas que solíamos contar en el campus. El salón completo se había convertido en una audiencia silenciosa de la declaración de amor más pública y devastadora que jamás había presenciado. Algunas mujeres tenían las manos en sus corazones, algunos hombres parecían incómodos, y todos miraban alternadamente entre Severiano, Isidro y yo, como si fuéramos los protagonistas de una telenovela que había cobrado vida. Y si existe, aunque sea la más mínima posibilidad, continuó, de que sientas algo por mí, de que quieras darle una oportunidad al amor que perdimos hace tantos años, estaré esperando. He esperado 20 años. Puedo esperar el tiempo que necesites. Finalmente bajó el micrófono y comenzó a caminar hacia mí. Los invitados se apartaban automáticamente, creando un pasillo directo entre nosotros. Con cada paso que daba, yo podía sentir mi corazón latiendo más fuerte, mis piernas volviéndose más débiles. Cuando llegó hasta donde yo estaba, se detuvo a una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, las canas en sus sienes, los cambios que el tiempo había traído, pero que no habían disminuido ni un ápice el impacto que tenía sobre mí. «Hola, Lidia», me dijo suavemente, como si estuviéramos solos en todo el mundo. «Hola, Severiano», logré susurrar, mi voz apenas audible. Él extendió su mano hacia mí, no de manera posesiva o demandante, sino como una invitación a tomar una decisión que cambiaría el resto de mi vida. Fue entonces que escuché la voz de Isidro detrás de mí, aguda y desesperada. «Lidia, no puedes estar considerando esto. Soy tu esposo». Pero cuando me volví para mirarlo, vi por primera vez en 25 años al hombre que realmente era, pequeño, cobarde, cruel y absolutamente aterrorizado de perder el control que había ejercido sobre mí durante tanto tiempo. La decisión que había estado evitando durante décadas finalmente estaba frente a mí, y ya no tenía miedo de tomarla. La mano extendida de Severiano esperaba mi respuesta, pero antes de que pudiera tomar esa decisión que cambiaría todo, Isidro se interpuso entre nosotros con una desesperación que rayaba en lo patético. «¡Un momento!», gritó, su voz quebrándose por la tensión. «Esto es ridículo. No puedes simplemente aparecer después de décadas y declararte a mi esposa». Severiano se irguió completamente, y por primera vez esa noche vi la autoridad ejecutiva que había construido durante todos estos años. Su expresión se endureció y cuando habló, su voz tenía un filo que podría cortar acero. «Señor Mendoza», dijo con una calma peligrosa, «creo que no comprende completamente la situación en la que se encuentra». Isidro parpadeó confundido, pero había algo en su rostro que me indicó que estaba comenzando a procesar las implicaciones de lo que había estado sucediendo durante los últimos años sin que él se diera cuenta.
Durante los últimos 5 años, continuó Severiano, desde que supe que trabajaba para mi empresa, he estado observando muy de cerca su expediente laboral, señor Mendoza. ¿Sabe por qué nunca fue despedido a pesar de su desempeño mediocre? El color desapareció completamente del rostro de Isidro. Pude ver sus ojos moviéndose rápidamente mientras trataba de recordar todas las veces que había llegado tarde, todos los proyectos que había entregado a medias, todas las ocasiones en que otros empleados con mejor desempeño habían sido despedidos mientras él permanecía intocable. ¿Sabe por qué recibió esa promoción hace 3 años, cuando claramente había candidatos más calificados? Preguntó Severiano, dando un paso más cerca de Isidro. ¿O por qué su salario de $3,000 mensuales es considerablemente más alto que el de sus colegas con responsabilidades similares? Cada pregunta era como un golpe físico para Isidro. Pude ver cómo su mundo se desmoronaba mientras comenzaba a entender que su carrera entera había sido una mentira, una construcción artificial mantenida por el hombre que había amado a su esposa durante décadas. Todo, dijo Severiano con una sonrisa que no tenía nada de cálida. Absolutamente todo en su carrera profesional ha sido un regalo indirecto para Lidia. Cada cheque que ha depositado, cada promoción de la que se ha enorgullecido, cada vez que se sintió exitoso y poderoso, fue porque yo quería que la mujer que amo tuviera estabilidad económica, aunque no pudiera tener mi amor. Isidro se tambaleó hacia atrás como si hubiera recibido un golpe físico. Eso no es posible, murmuró. Yo trabajo duro. Yo me he ganado mi posición. ¿En serio?, interrumpió Severiano. ¿Qué hay del proyecto Morrison que entregó con 3 semanas de retraso el año pasado? Cualquier otro empleado habría sido despedido inmediatamente. ¿Y la presentación para el cliente Williams, que fue un completo desastre? Perdimos una cuenta de $500,000 por su incompetencia, pero no hubo consecuencias para usted. Cada revelación golpeaba a Isidro como un martillo. Pude ver cómo años de arrogancia y superioridad se desplomaban en tiempo real. El hombre que me había humillado públicamente minutos antes, ahora parecía encogerse con cada palabra de Severiano. Pero lo más patético de todo, continuó Severiano, y ahora su voz se llenó de un desprecio genuino, es que a pesar de toda esta protección, a pesar de que básicamente le regalé una carrera que nunca se ganó, usted ha tratado a Lidia como si fuera un estorbo, como si fuera la responsable de sus fracasos cuando en realidad es la única razón por la que no está desempleado. Un murmullo de asombro recorrió el salón. Los invitados habían pasado de ser espectadores pasivos a testigos de una revelación que desmantelaba completamente la versión de la realidad que Isidro había construido para sí mismo y para todos los demás. Y ahora, dijo Severiano, volviéndose hacia la audiencia, después de años de proteger el sustento de este hombre por amor a su esposa, él tiene la audacia de humillarla públicamente, de culparla por sus propias deficiencias, de tratarla como si fuera un obstáculo, en lugar de reconocer que es la única razón por la que tiene algo de qué presumir. Patricia, que seguía junto a mí, murmuró suavemente: «Dios mío, Lidia, todo este tiempo». Pero yo apenas podía procesar lo que estaba escuchando. Durante años había creído las palabras de Isidro cuando me decía que era afortunada de tenerlo, que ningún otro hombre me querría, que debería estar agradecida por la vida que él me proporcionaba. Pero resulta que incluso esa vida había sido posible solo gracias al amor silencioso de Severiano. «Señor Mendoza», continuó Severiano, «su empleo en esta empresa termina efectivamente ahora. No porque esté celoso, sino porque durante 5 años he tolerado su mediocridad solo por respeto a Lidia, y después de presenciar cómo la trata, ya no merecen ningún tipo de consideración especial». Isidro se puso pálido como un papel. «No puede despedirme así. Tengo derechos, tengo contratos». Severiano sonrió fríamente. «Revise su contrato, señor Mendoza. Hay una cláusula que permite la terminación inmediata por conducta impropia que afecte la reputación de la empresa. Humillar públicamente a su esposa en una función corporativa definitivamente califica». Fue entonces que Isidro se volvió hacia mí, y por primera vez en 25 años de matrimonio,
Vi miedo genuino en sus ojos. No la irritación habitual, no la condescendencia, sino terror puro de un hombre que acababa de darse cuenta de que había perdido todo su poder. «Lidia», me suplicó, «tienes que decir algo. Él no puede hacer esto. Somos un matrimonio. Tenemos una vida juntos. Tenemos». «¿Tenemos qué?», lo interrumpí, y mi propia voz me sorprendió por su firmeza. ¿Tenemos amor? ¿Tenemos respeto mutuo? ¿Tenemos una sociedad basada en el cariño y la admiración? Isidro abrió la boca, pero no salió ningún sonido, porque ambos sabíamos la respuesta a esas preguntas. Durante 25 años, continué, sintiendo cómo décadas de silencio finalmente encontraban su voz. He sido tu sirvienta, tu accesorio social, tu chivo expiatorio para todo lo que salía mal en tu vida. Y ahora descubro que incluso el dinero que usabas para hacerme sentir dependiente venía del hombre que realmente me ama. Severiano no había dicho una palabra durante este intercambio, pero podía sentir su presencia sólida y reconfortante detrás de mí, como un ancla en medio de la tormenta emocional que había sido mi vida. «Lidia, por favor», murmuró Isidro. «Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia, podemos». Pero yo ya había tomado mi decisión. Me volví hacia Severiano, quien seguía con su mano extendida, esperando con la paciencia de un hombre que había aprendido que el amor verdadero vale cualquier espera. El contacto de la mano de Severiano con la mía fue como recibir una descarga eléctrica que recorrió todo mi cuerpo. Era exactamente como lo recordaba. Cálida, protectora, segura. Pero al mismo tiempo, el simple acto de tocar su piel me llenó de un terror que no había anticipado. Durante 25 años me había convencido a mí misma de que había tomado la decisión correcta. Me había dicho una y otra vez que la estabilidad era más importante que la pasión, que el matrimonio con Isidro era lo responsable, lo maduro, lo correcto. Pero ahora, con la mano de Severiano en la mía y la evidencia de su amor constante resonando aún en mis oídos, todo ese castillo de cartas se derrumbaba. «Severiano», murmuré, y su nombre en mis labios después de tantos años se sintió como pronunciar una oración que había estado guardando en secreto. Yo no sé qué decir. Él apretó suavemente mi mano, sus ojos llenos de comprensión. «No tienes que decir nada ahora, Lidia. Sé que esto es abrumador». Pero era más que abrumador. Era aterrador de una manera que no podía explicar completamente. A los 55 años, después de décadas de vivir una vida que nunca había elegido realmente, la posibilidad de la felicidad genuina se sentía casi imposible de aceptar. «Señora Mendoza», intervino una voz que no reconocí. Era un hombre mayor, con un traje impecable y una expresión de curiosidad profesional. «Soy Jonathan Richards, abogado corporativo. Si necesita asesoría legal respecto al divorcio que su esposo mencionó, estaría honrado de representarla sin costo alguno». La oferta me tomó por sorpresa. Ni siquiera había procesado completamente que Isidro había anunciado nuestro divorcio públicamente, pero aparentemente otros ya estaban pensando en las implicaciones prácticas. «Gracias», logré decir, «pero necesito tiempo para pensar». Severiano asintió comprensivamente. «Por supuesto. ¿Te gustaría que te llevara a casa? Podemos hablar con calma, sin toda esta audiencia». Miré alrededor del salón y me di cuenta de que, efectivamente, toda la fiesta se había convertido en espectadores de mi drama personal. Algunas caras mostraban compasión, otras, curiosidad mórbida. Unas pocas parecían incómodas con la intensidad emocional del momento. Isidro, que había permanecido en un silencio aturdido desde las revelaciones de Severiano, de repente cobró vida. «Espera un momento. Lidia no va a ningún lado con usted. Sigue siendo mi esposa». «Solo legalmente», respondí antes de poder detenerme. Las palabras salieron con una firmeza que no sabía que poseía. Y aparentemente, según tu anuncio público de hace unos minutos, ni siquiera eso por mucho tiempo. Isidro se puso rojo como un tomate. Eso fue, estaba molesto. No hablaba en serio sobre el divorcio. ¿En serio?, pregunté, y por primera vez en 25 años vi a Isidro retroceder ante mi tono.
Así que humillarme públicamente, culparme por tus fracasos y anunciar nuestro divorcio fue solo porque estabas molesto. Lidia, por favor, suplicó. Y había algo patético en su voz que nunca había escuchado antes. Podemos arreglar esto. Podemos ir a casa, hablar en privado, solucionar nuestros problemas como adultos. Fue en ese momento que me di cuenta de algo fundamental. Isidro no estaba pidiendo perdón porque se sintiera mal por haberme lastimado. Estaba pidiendo perdón porque había descubierto que ya no tenía el poder en nuestra relación. Su disculpa no venía del amor o del remordimiento, venía del miedo y del cálculo. No, dije simplemente. Isidro parpadeó como si no hubiera escuchado bien. ¿Qué? Dije que no voy a casa contigo, no voy a pretender que esto se puede arreglar con una conversación. Y definitivamente no voy a seguir siendo tu chivo expiatorio. Severiano no había soltado mi mano durante todo este intercambio, y ahora sentí cómo apretaba ligeramente mis dedos en una señal silenciosa de apoyo. Era increíble cómo después de tantos años seguía siendo capaz de comunicarse conmigo sin palabras. ¿Pero qué vas a hacer?, preguntó Isidro, y ahora había pánico real en su voz. ¿A dónde vas a ir? No tienes trabajo, no tienes dinero propio, no tienes nada sin mí. Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago, no porque fueran verdad, sino porque durante años me había hecho creer que eran verdad. Me había convencido de que era inútil, dependiente, incapaz de sobrevivir por mi cuenta. Tal vez tengas razón, admití, y vi un destello de triunfo en sus ojos que se desvaneció rápidamente cuando continué. Tal vez no tengo nada material, pero lo que sí tengo es algo que tú nunca tuviste: la capacidad de amar genuinamente y la posibilidad de ser amada de la misma manera. Severiano sonrió suavemente, pero no dijo nada. Sabía que esta era mi batalla para pelear, mi momento para encontrar mi propia voz después de décadas de silencio. Isidro, continué, durante 25 años me has hecho sentir pequeña, insignificante, afortunada de que alguien como tú me soportara. Pero ahora me doy cuenta de que eras tú quien tenía suerte. Tenías a una mujer que te amaba incondicionalmente, que sacrificó sus sueños por los tuyos, que te apoyó incluso cuando no lo merecías, y lo desperdiciaste porque eras demasiado arrogante para valorar lo que tenías. Las lágrimas habían comenzado a caer por mis mejillas otra vez, pero esta vez no eran lágrimas de humillación o dolor, eran lágrimas de liberación, de años de emociones reprimidas finalmente encontrando su escape. Y ahora, continué, mi voz fortaleciéndose con cada palabra, me estás pidiendo que regrese a esa vida, que pretenda que nada de esto pasó, que vuelva a ser tu sombra silenciosa. Pero no puedo hacerlo, Isidro, no después de recordar lo que se siente ser vista, ser valorada, ser amada realmente. Miré a Severiano, que me observaba con una mezcla de orgullo y amor que me quitó el aliento. Pero tampoco puedo simplemente saltar de una vida a otra como si fuera tan fácil. Necesito tiempo, Severiano. Necesito procesar todo esto, entender qué significa y decidir qué quiero hacer con el resto de mi vida. Él asintió inmediatamente. Todo el tiempo que necesites, Lidia. Como te dije, he esperado 20 años. Puedo esperar lo que haga falta. Pero mientras tanto, agregué, dirigiéndome nuevamente a Isidro, no voy a volver a esa casa. No voy a seguir viviendo una mentira. El matrimonio que anunciaste que había terminado, efectivamente ha terminado. Isidro se veía completamente devastado, pero no por la pérdida del amor, sino por la pérdida del control. Lidia, por favor, piénsalo bien. ¿Realmente vas a tirar 25 años de matrimonio por una fantasía adolescente? No, respondí con una claridad que me sorprendió a mí misma. Voy a tirar 25 años de infelicidad por la posibilidad de ser feliz por primera vez en mi vida adulta. Y con esas palabras supe que había cruzado un punto de no retorno. La mujer que había entrado a esa fiesta ya no existía. En su lugar, estaba comenzando a emerger alguien que había estado dormida durante décadas, la verdadera Lidia.
6 meses después de esa noche que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en la terraza de mi nuevo apartamento, viendo el atardecer pintar el cielo de tonos dorados y rosados. Es un lugar pequeño pero luminoso, con grandes ventanales que dejan entrar la luz natural, que había olvidado lo importante que era para mi bienestar emocional. El proceso de divorcio fue sorprendentemente sencillo. Isidro, después de perder su trabajo y darse cuenta de que sus opciones legales eran limitadas, accedió a una separación amistosa. Mantuve el apartamento donde habíamos vivido durante los últimos 10 años hasta que encontré este lugar, que es completamente mío, pagado con el dinero que Severiano insistió en darme como compensación por años de salarios que indirectamente ayudé a generar. Al principio me negué, pero él me explicó que era importante para él que yo tuviera independencia económica completa antes de tomar cualquier decisión sobre nuestro futuro. Esa conversación había ocurrido durante una de nuestras muchas cenas semanales. Después de la fiesta, Severiano cumplió su promesa de darme todo el tiempo que necesitara, pero eso no significaba que hubiera desaparecido de mi vida. En lugar de presionarme por una respuesta inmediata, me cortejó de la manera más hermosa y paciente que había experimentado jamás. Cada martes por la noche llegaba a mi puerta con flores frescas, no rosas rojas dramáticas, sino los jazmines blancos que recordaba que me encantaban desde la universidad. Los miércoles me invitaba a cenar en restaurantes pequeños e íntimos, donde podíamos hablar durante horas sin interrupciones. Los sábados me acompañaba a museos, a conciertos, a todas las actividades culturales que Isidro siempre había considerado aburridas o pretenciosas. Pero lo más importante era que Severiano me escuchaba. Realmente me escuchaba cuando le contaba sobre los libros que había estado leyendo, sobre las clases de pintura que había comenzado a tomar, sobre los pequeños descubrimientos que estaba haciendo sobre quién era yo realmente cuando no estaba definida por mi papel como esposa sumisa. Durante estos 6 meses, también había redescubierto partes de mí misma que había enterrado hace décadas. Recordé que me encantaba cocinar cuando no era una obligación diaria, sino una expresión creativa. Volví a escribir, algo que no había hecho desde la universidad, llenando cuadernos con reflexiones sobre mi vida, mis errores, mis esperanzas para el futuro. Y lentamente, muy lentamente, comencé a creer que merecía ser feliz. La llamada llegó en un martes por la tarde, mientras estaba regando las plantas del balcón que había comenzado a cultivar como una forma de terapia. Era Severiano, pero había algo diferente en su voz, una emoción contenida que inmediatamente captó mi atención. «Lidia», dijo, «¿podrías cenar conmigo esta noche? Hay algo importante que quiero preguntarte». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Durante todos estos meses, había estado posponiendo la conversación que sabíamos que eventualmente tendríamos que tener sobre qué queríamos hacer con esta segunda oportunidad que el destino nos había dado. «Por supuesto», respondí. «¿El lugar de siempre?» «En realidad», dijo, y pude escuchar la sonrisa en su voz. «Pensé que podrías venir a mi casa. He estado cocinando». Esa noche, mientras me preparaba para la cena, me di cuenta de que ya no sentía el terror que había dominado mis primeros meses de libertad. En lugar de pánico ante lo desconocido, sentía anticipación. En lugar de miedo al futuro, sentía curiosidad y esperanza. La casa de Severiano era exactamente lo que había imaginado. Elegante pero cálida, llena de libros y obras de arte que reflejaban el gusto sofisticado que había desarrollado durante sus años de éxito profesional. Pero lo que más me impresionó fue la mesa del comedor, preparada con una intimidad que hablaba de intenciones serias. «¿Recuerdas este plato?», preguntó mientras servía lo que reconocí inmediatamente como la pasta con salsa de champiñones que solía prepararme cuando éramos estudiantes y yo tenía que trabajar hasta tarde en la biblioteca. «¿Guardaste la receta durante todos estos años?», pregunté, genuinamente sorprendida. «Guardé todo lo que me recordaba a ti», respondió simplemente. Durante la cena, hablamos de todo y de nada, como habíamos hecho durante estos 6 meses de redescubrirnos mutuamente. Pero después del postre, Severiano se puso serio y tomó mis manos a través de la mesa. «Lidia», comenzó,
Estos 6 meses contigo han sido los más felices que he tenido en décadas. No solo porque finalmente pudimos estar juntos, sino porque he tenido el privilegio de conocer a la mujer en la que te has convertido. Sus palabras me llenaron de una calidez que irradiaba desde mi pecho hacia todo mi cuerpo. Sé que necesitabas tiempo para redescubrir quién eres fuera de tu matrimonio, continuó, y espero que sientas que lo has logrado, al menos en parte. Porque hay algo que quiero pedirte. Mi respiración se volvió más superficial mientras esperaba sus siguientes palabras. Quiero que te cases conmigo, dijo, y su voz tembló ligeramente. No porque necesites a alguien que te cuide, porque claramente eres perfectamente capaz de cuidarte sola. No porque yo necesite completarme, porque ya soy una persona completa. Quiero casarme contigo, porque creo que juntos podemos crear algo hermoso, algo que honre tanto el amor que tuvimos cuando éramos jóvenes, como las personas en las que nos hemos convertido. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo, pero no la abrió inmediatamente. Antes de que respondas, dijo, quiero que sepas que he puesto $10 millones en una cuenta a tu nombre, completamente independiente de cualquier decisión que tomes sobre nosotros. Si decides que quieres estar sola, si decides que prefieres explorar el mundo por tu cuenta, si decides cualquier cosa que no incluya un futuro conmigo, quiero que tengas la libertad económica para hacerlo sin ninguna presión. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud pura. Este hombre, que había esperado décadas por mí, que había protegido mi bienestar desde las sombras durante años, ahora me estaba ofreciendo no solo su amor, sino también la libertad absoluta de rechazarlo sin consecuencias. ¿Por qué? Logré susurrar. ¿Por qué harías eso? Porque te amo, respondió simplemente. Y el amor verdadero no viene con condiciones o amenazas. Si eliges estar conmigo, quiero que sea porque realmente lo deseas, no porque sientes que no tienes otras opciones. Finalmente abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero hermoso, con un diamante que brillaba suavemente bajo la luz de las velas. Entonces, dijo, ¿qué dices, Lidia? ¿Quieres intentar construir juntos el futuro que perdimos hace tantos años? Miré el anillo, luego sus ojos llenos de esperanza y amor, y finalmente comprendí que todas las pruebas, todo el dolor, toda la espera, había sido para llevarnos a este momento perfecto. Sí, dije, y mi voz era fuerte y clara. Sí, quiero casarme contigo, Severiano. Quiero construir un futuro contigo basado en el amor real, en el respeto mutuo y en la libertad de ser completamente yo misma. Cuando deslizó el anillo en mi dedo, sentí como si finalmente hubiera llegado a casa después de estar perdida durante 34 años. 3 meses después, nos casamos en una ceremonia pequeña e íntima en el jardín de su casa, rodeados solo de las personas que realmente importaban. Llevaba un vestido blanco sencillo, pero elegante, y en mi muñeca, el reloj que él me había regalado cuando tenía 21 años y que había conservado como un tesoro durante todas estas décadas. Isidro no asistió, por supuesto. Según las últimas noticias que había recibido, había encontrado trabajo en otra ciudad y estaba tratando de reconstruir su vida. No le guardaba rencor, simplemente ya no era parte de mi historia.